Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es una sustancia pura. Muchos dijeron algunas definiciones que son acercadas a la realidad, ¿cierto? Eh, Algunas no tan cercanas, pero la definición real de lo que es una sustancia pura es la siguiente. Desde la termodinámica, ojo, desde el punto de vista de la termodinámica, una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija en cualquier parte. Ojo, una composición química fija en cualquier parte. Es decir, que si yo voy a través de la masa de ese elemento, en la parte superior, en la parte inferior, a la derecha, a la izquierda, siempre va a tener una composición química igual. Siempre va a tener una composición química establecida. Una composición química fija, que siempre se debe poder identificar, estemos en la parte que estemos de la masa del elemento. Entonces, algunos ejemplos de sustancias puras que podemos observar son, por ejemplo, el agua, el helio, el nitrógeno, el dióxido de carbono o el aire. En este caso, el aire es un gran ejemplo para hablar de una sustancia pura, porque una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento, como es el caso del agua, como es el caso del helio, como es el caso del nitrógeno, como es el caso del dióxido de carbono, sino que pueden ser mezclas de aire que sean completamente, mezclas de gases o mezclas de elementos que estén completamente homogéneos. ¿Correcto? De tal forma que, por ejemplo, si hablamos del aire, el aire que nosotros respiramos, ¿alguien sabe cuánto es la composición del aire? 73% nitrógeno. 79% nitrógeno. 79. 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Esa es la composición del aire que tenemos. Y esa composición se mantiene tanto aquí como en la China y tanto aquí como en Bogotá y en cualquier parte del mundo. Bajo esta premisa, ¿cierto? Si nosotros extraemos una muestra de aire y la evaluamos aquí, y la evaluamos en Bogotá, la evaluamos en la China, la evaluamos en Japón, la evaluamos en España, la evaluamos en Italia, en cualquier parte, va a tener la misma proporción, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Entonces esto quiere decir que el aire es una mezcla homogénea de gases, ¿cierto? Y al tener una composición química fija en cualquier parte del planeta, el aire se puede considerar como una sustancia pura. ¿Correcto? ¿Es claro? Sí, vale. ¿Es claro hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, las sustancias puras tienen una cualidad y es una cosa que vimos desde muy pequeños, desde muy jóvenes, que nos han inculcado siempre. Y es que una sustancia pura tiene la capacidad de pasar por los tres estados de la materia. Los tres estados de la materia conocidos son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado líquido y gaseoso son fluidos, el estado sólido no es un fluido, ¿cierto? ¿Quién me puede decir una diferencia entre los fluidos y los no fluidos? Una característica, dijo. Una diferencia entre los fluidos y Diferencia. los no fluidos. Lo maleable que son, que pueden ser. Lo Profe, que maleable. los líquidos ejercen presión y los sólidos no. Porque los sólidos ejercen deformación, pero bueno. Bueno, vamos a decir que sí. ¿Qué otra más? Los sólidos, pues, obviamente tienen como una forma definida. Y los que no fluidos, digo, y los fluidos, pues no tienen una forma fija.
sino que se adaptan al contenedor. Sí, se adaptan al, pues, donde estén contenidos. Correcto, esa es una diferencia. La segunda diferencia es la más clara y la más obvia, que es las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares en los sólidos son mayores que las fuerzas en los líquidos, de tal forma de que estas fuerzas intermoleculares obligan a las partículas a estar fijas, solamente vibrando en una misma posición, mientras que en los fluidos ellas están más libres en los movimientos. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Muy bien, todo muy bien. Ahora, dentro de los fluidos están las dos categorías, los gases y los líquidos, el estado gaseoso y el estado líquido. ¿Quién me puede decir una diferencia que hay entre estos dos estados? ¿Cómo, profe? No lo escuché. En la categoría de los fluidos entran los gases y los líquidos. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un gas y un líquido? ¿O cuáles son las diferencias? Hay tres diferencias sustanciales. Profe, que los gases son compresibles y los líquidos no. Primera diferencia, es correcto. La de la Los- frontera. los- los- ya va. Primera diferencia, los gases se consideran elementos o sustancias altamente compresibles, mientras que los líquidos no son sustancias compresibles, son sustancias altamente incompresibles. Muy bien, esa primera diferencia. Una segunda diferencia. El volumen de los líquidos poseen un volumen y los gases no. ¿Cómo que no? Los gases tienen que tener volumen, si no, no existieran. Ah, ok. Profe, que los líquidos tienen frontera visible y los gases no. Que los líquidos tienen frontera visible y los gases no, lo que hablamos en una clase anterior, la superficie libre. Eso fue aquí donde lo hablamos, ¿cierto? Señor, Correcto, esa es la segunda diferencia. Los fluidos, los líquidos, tienen la capacidad de formar una superficie libre, mientras que los gases no tienen la capacidad de formar una superficie libre. Correcto. Sí, esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia. Hay una que es básica. Profe, no sé si esta la dijeron, pero voy a decirla, a ver, que los fluidos pueden encontrarse en estado líquido o gaseoso cuando están confinados en un recipiente, mientras que los gases ocupan todo el volumen del recipiente. Pero eso no tiene que ver la una con la otra. El líquido gaseoso, mientras que los gases... Profe, no es la distancia entre las partículas ahí, como se ve en la imagen. No, porque cuando hablamos de distancia, la distancia es relativa. ¿Qué tal que yo tenga un aire, que tenga 2 kilogramos de aire en una habitación muy pequeña o en un espacio supremamente pequeño? La distancia entre las partículas va a ser muy pequeña y aún así va a estar en estado gaseoso. Ah, entiendo ya. Okay. Entonces, por eso que hablamos que cuando hablamos de la distancia entre las partículas, eso es una aclaración muy relativa, porque la distancia, como todos saben, es relativa. La densidad de los líquidos es mucho mayor que la de los gases. También es relativo porque si yo comprimo un gas, puede aumentar su densidad altamente. profe, podría ser que los líquidos pueden ser viscosos y los gases no. ¿Los líquidos pueden ser qué? Tienen viscosidad y los gases no. Hay gases viscosos. Profe, ¿Sí? y se puede pasar de gaseoso a sólido. O sea, no es una diferencia. O sea, una pregunta.
Se puede pasar de Sí, estado gaseoso a sólido. Ah, bueno, sí, entonces. creo que se llama sublimación espontánea, algo así, no me acuerdo. Ah, ok, listo. Entonces no es una diferencia. Creo que se llama sublimación. Vamos a ver. El proceso que utiliza el cambio de sólido, no. Entonces, no es sublimación porque sublimación es eh, el cambio abrupto de sólido a gas. Entonces debe ser sublimación inversa, perdón. La sublimación inversa es la capacidad que tienen los gases para pasar directamente al estado sólido. Hay una diferencia y alguien ya mencionó una parte de esa diferencia y que es muy fácil. Profe, su punto de ebullición, ¿no? Si estamos hablando del agua en estado gaseoso y en estado líquido, el punto de ebullición es el mismo. Los dos están en un estado líquido y el otro está en un estado gaseoso. Es el mismo elemento y el punto de ebullición es el mismo porque es el punto en el que la temperatura es tal que permite que el líquido pase a estado gaseoso. Profe, y la diferencia de energía cinética de los líquidos con los gases. La diferencia de energía Porque se supone que hay más energía cinética en los líquidos que en los gases, ¿no? también es relativo, porque depende del gas y depende del líquido que estemos comparando, porque no todas las sustancias son iguales. Hay una supremamente sencilla que todos están omitiendo y que la saben desde preescolar. Bueno, preescolar no, la saben desde primaria. Y alguien mencionó una parte de ella. La diferencia, la tercera diferencia, la más obvia, es que un gas tiende a ocupar todo el espacio en el cual está contenido, mientras que un líquido no tiende a ocupar todo el espacio en el cual se encuentra contenido. Porque si yo lleno un vaso a la mitad, el vaso va a estar a la mitad, no se va a rellenar después del resto de agua mágicamente. ¿Sí o no? Vale. Ok. Esa es la tercera diferencia. Los gases tienden a ocupar siempre todo el espacio que los contiene, mientras que los líquidos no necesariamente. ¿Ya? Esas son las diferencias, entonces, hablando de las sustancias puras. Pero desde la termodinámica, ¿cierto? Estos son los estados fundamentales. Desde la termodinámica, a nosotros nos interesan qué es lo que ocurre más del estado líquido al estado gaseoso, y por eso estoy haciendo énfasis en esos dos. Del estado líquido al estado gaseoso nos interesa porque tienen mayor capacidad de hacer un transporte de energía. ¿Por qué tienen mayor capacidad de un transporte de energía? Porque ellos tienen la capacidad de fluir mejor que un sólido. Como tienen la capacidad de fluir mejor que un sólido, tienen la capacidad de hacer mejor transporte. Entonces, en el curso o durante el curso, vamos a hacer un énfasis de qué es lo que ocurre entre los estados de líquido y el estado gaseoso. Ahora bien, alguien está pidiendo entrada. Ahora bien,
ya que hemos visto lo que nos han enseñado desde que estamos en primaria de los 3 estados, ¿cierto? La termodinámica hace definición de otros estados principales que hay entre el estado líquido y el estado gaseoso, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar principalmente de un estado teórico o de un punto, de puntos teóricos que se han definido para, desde un punto de vista teórico, no es que no existan en la realidad, desde un punto de vista teórico, para que lo entiendan cómo funciona al pasar del estado líquido al estado gaseoso. Se van a crear unos subestados, por así decirlo, pero van a definir la situación actual. Como si ampliáramos y abriéramos el catálogo para ver o abrir nuestros ojos a la realidad. ¿Correcto? Ok. Entonces vamos a ver el proceso de cambio de fase para una sustancia pura desde un estado líquido hacia un estado gaseoso. Aquí necesito que hagan esfuerzo del uso de su imaginación. Imaginemos que tenemos un sistema cilindro-émbolo. ¿Qué es un sistema cilindro-émbolo? Un sistema cilindro-émbolo es tipo una jeringa. El émbolo es, por así decirlo, el pistón que sube y baja de la jeringa, y el cilindro es la parte que contiene los fluidos, que contiene los elementos con los que se van a hacer la inyección. De tal forma que el émbolo tiene una peculiaridad, y es que mantiene la presión constante en el sistema debido a su peso o debido a su ubicación o a su capacidad de moverse de arriba hacia abajo. Entonces tiene esa peculiaridad, mantiene la presión constante dentro del sistema. ¿Cierto? Ahora, el sistema cilindro-émbolo, a pesar de ser como una jeringa, tiene una diferencia, no tiene la boquilla por donde entra el fluido, sino que el fluido se encuentra ahí, y es algo así como esta figura que estamos viendo aquí. No sé si captan la idea. Por favor, díganme si captan la idea o no captan la idea. Entonces, ¿puedes repetirlo un momentito? Lo que acaba de decir. El sistema cilindro-émbolo es básicamente un sistema tipo como una jeringa. El émbolo es el pistón, eso tiene otro nombre. Bueno, el elemento que sube y baja dentro de la jeringa, y el cilindro, pues obviamente la parte que tiene la capacidad de contener el fluido. El pistón o el sistema cilindro-émbolo no tiene la boquilla de abajo, ¿cierto? Y el pistón o el émbolo tiene la capacidad de mantener la presión constante dentro del sistema. ¿Listo? Ok. Ahora, imaginemos que tenemos ese sistema, un sistema cilindro-émbolo, el cual contiene una cantidad de agua, no nos interesa la cantidad. Tiene una cantidad de agua la cual se encuentra en el estado natural que lo conocemos. Una atmósfera, y bueno, vamos a decir que 20 grados centígrados, o que aquí en donde vivimos puede estar 25, 30 grados centígrados, pero vamos a decir que a 20 grados centígrados. ¿En qué estado se encuentra el agua en esa situación? Líquido, ¿no? Líquido. En un estado líquido, que es el agua que nosotros tomamos o usamos para beber. ¿Cierto? Sí, claro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, en ese estado el agua existe en una fase líquida. A ese estado, desde la termodinámica, se le denomina estado del líquido comprimido. El líquido comprimido, anoten la definición, por favor. Y esto, ojo, esto no se extiende solo para el agua, se extiende para cualquier sustancia pura. Cualquiera. El líquido comprimido, y por eso no voy a decir agua, sino que el líquido comprimido es el líquido
que no está a punto de cambiar de fase. Esa es la definición. Es el líquido que no está a punto de cambiar de fase. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo a este sistema le aplico calor? Cuéntenme. ¿Qué pasa si yo a este sistema le aplico calor? El agua sube de temperatura. El agua sube de temperatura. Primera situación. Hay un aumento en la temperatura. ¿Qué más ocurre? Estaban buscando. Pues cuando ¿Cuándo qué? Cuando la temperatura sea suficiente como para que el agua ebulla, entonces empezará a transformarse en estado gaseoso. No nos adelantemos tanto. Simplemente empieza a calentarse. Vale. No ha cambiado de fase todavía. ¿Qué más ocurre? Ok. Aparte de que aumenta la temperatura. La presión, ¿qué pasa? Aumenta, ¿no? No, la presión no aumenta. Acuérdate que Sí, hablamos que una de las cualidades del sistema cilindro de Bolo es que la presión la va a mantener constante. sí, claro. Entonces, segunda situación, la presión se mantiene constante. Tercera situación, y hay otra propiedad de la que no hemos hablado todavía. ¿Qué pasa cuando nosotros calentamos un objeto? Sea el objeto que sea. ¿Este objeto tiende a expandirse o no? Correcto. Entonces digamos que el agua se empieza a expandir levemente. ¿Qué ocurre? Ok, hay una propiedad en específica que nos permite medir eso. No. La densidad. La densidad. ¿Qué pasa con la densidad a medida de que vamos aumentando la temperatura? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Porque el sistema mantiene una masa y se está expandiendo. Mayor volumen, misma masa, va a tender a disminuir su densidad. Perfecto. Esas son las tres situaciones que ocurren si empezamos a calentar. Aumenta la temperatura, la presión se mantiene constante y la densidad disminuye levemente. 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 Ahora pasemos a un estado 2.
En el estado 2, esto se estuvo calentando hasta alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados. Pero, ojo, a los 100 grados centígrados todavía, ojo, a esa temperatura que se alcanzó, en ese estado todavía no ha aparecido nada de vapor. Es decir, no hay ni una sola parte de vapor en ese estado. Está a 100 grados centígrados y una atmósfera, pero no hay nada de vapor. A ese estado se le conoce también como, es un estado líquido, ¿cierto? Pero desde la termodinámica a este estado se le conoce como un estado de líquido saturado. ¿Por qué saturado? Porque está saturado de energía a punto de cambiar de fase. La definición tal cual de líquido saturado es el líquido que se encuentra a punto de cambiar de fase. Ok. ¿Listo? No ha aparecido nada de vapor. A ese estado se le conoce como líquido saturado. ¿Vale? Antes de proseguir entonces, el calor necesario para pasar de un estado, del estado 1 al estado 2, es decir, para aumentar la temperatura, se le denomina calor sensible. Paso a explicar o a decir la definición de qué es el calor sensible. Es la energía en forma de calor que al ser suministrada a un cuerpo o un objeto se ve representada en un cambio de temperatura. Calor sensible es la energía en forma de calor que al ser suministrada a un cuerpo o un objeto se ve representada en un cambio de temperatura. Entonces, del estado 1, que se encontraba a 20 grados centígrados, en el estado 2 pasó a 100 grados centígrados. Como hubo un aumento de temperatura, ahí hubo una entrada de calor sensible. Si por algún motivo esta temperatura disminuyera o disminuyese, lo que hubo fue una salida de calor sensible. ¿Vale? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir, me hace favor? ¿Qué repito? Lo último que acaba de decir. Del estado 1 al estado 2 hubo un aumento de temperatura, es decir, que hubo una entrada de calor sensible. Si por algún motivo disminuyese la temperatura, lo que hubo fue una salida de calor sensible. Calor sensible se ve representado en un cambio de temperatura, ya sea un aumento o una disminución. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, claro. Bien, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seguimos calentando este estado 2? Ahí sí comienza a cambiar de estado, ¿no? Empieza un cambio de estado, correcto. Empieza un cambio de estado, empieza a aparecer vapor. Segundo, ¿qué pasa con la temperatura? Se mantiene constante. Se mantiene constante, correcto. ¿Y qué pasa con la presión? Se mantiene constante, ¿no? También se mantiene constante. ¿Qué pasa con la densidad?
Ay, sí, no sé. La densidad, como empieza a aparecer gas, aquí empieza a haber un cambio más significativo en el volumen, porque el gas tiende a expandirse mucho más que el líquido. De esta forma, empieza a haber un cambio significativo en la densidad. ¿Correcto? Esta empieza a disminuir de manera significativa. Ojo, del estado 1 al estado 2 hubo un cambio leve en la densidad, es decir, disminuyó levemente. Ya hay un cambio significativo, es decir, que cambia de una manera que sí se puede apreciar bastante. ¿Correcto? Listo, profe. Perfecto. Entonces, esto es lo que ocurre en el estado 3. Empieza a aparecer vapor. En un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. La presión también es constante, ¿cierto? Y a este estado se le conoce como un estado de mezcla saturada de líquido, vapor o de líquido más vapor. Porque hay presencia de ambos estados, el estado líquido y el estado gaseoso. Una mezcla saturada, entonces, una mezcla saturada de líquido-vapor es un estado en el cual la materia se encuentra cambiando de fase o cambiando de estado. Es un estado de transición. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. En este estado de transición tenemos que hablar también de otro tipo de calor muy importante. Vamos a hablar del calor latente. El calor latente, ¿cierto? Es aquella energía en forma de calor que al ser aplicada sobre un objeto o sobre un sistema, se ve representada en un cambio de fase. Calor sensible se ve representada en un cambio de temperatura. Calor latente se ve representada en un cambio de fase. ¿Esto por qué ocurre? Porque la energía ya no se utiliza para elevar la temperatura, sino que los enlaces que retienen las fuerzas moleculares de los líquidos se empiezan a romper usando esa energía. Cuando estos se empiezan a romper, se empiezan a liberar en forma de vapor. Esa energía es utilizada para romper estos enlaces, no para aumentar la temperatura. Por eso no hay un aumento en la temperatura como tal, sino que hay solamente un cambio de fase. ¿Vale? Vale, profe. ¿Está claro? Sí, ok. Perfecto. ¿Qué pasa si yo sigo calentando aún más esa vaina? Pues llegar a un punto donde el agua ya se evapora completamente, ¿no? Se evapora completamente. Llegará a un punto donde el agua se evapora completamente. ¿Qué pasa con la temperatura? Tendría, ¿no? Se debe disminuir. No, Permanece no, constante. no va a disminuir, no. ¿Qué pasa con la temperatura al momento en el que cambia todo completamente de fase? Permanece. ¿Permanece? Sigue permanente, o sea, sigue constante. constante, profe. Sigue constante, correcto. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. No, porque se ha vuelto todo vapor. Aumenta aumenta, el profe. volumen. O sea que la densidad, ¿qué ha pasado? Disminuye. Disminuye. Correcto. La densidad ha disminuido también de manera significativa. ¿Cierto? Entonces el cuarto estado, como ustedes han dicho, es el momento cuando desaparece completamente el líquido.
Ahora, en ese instante en el cual la última gota de líquido se ha evaporado, la última gota de líquido se ha evaporado, se conoce como vapor saturado. El vapor saturado se define como el vapor que está a punto de cambiar de fase o cambiar de estado. Se denomina así porque en el momento en el que yo le quite una millonésima unidad, la cantidad más pequeña que se les ocurre de energía, en el momento en el que yo le quite la millonésima parte de energía a ese sistema, enseguida va a empezar a aparecer líquido. Por eso se llama vapor saturado. Cualidades, como acaba de salir de un estado de cambio de fase, la temperatura es la misma. Hay un cambio en la densidad disminuyendo de manera significativa con respecto al estado 2 y al estado 3, porque hubo un cambio de fase completo desde líquido hasta vapor o hasta gas. Ok. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tipo de calor hubo desde el estado 3 hasta el estado 4? Calor latente, entonces. Calor Que cambie latente porque hay un cambio de de fase. fase. Correctísimo. Finalmente, ¿qué pasa si yo este estado 4 sigo calentándolo? Aumenta la temperatura, profe. Empieza a aumentar la temperatura. Correcto. Muy bien. Sí. La presión nuevamente se mantiene constante. ¿Y qué pasa con la densidad? Disminuye, ¿no? Cada vez más. Disminuye cada vez más, pero esta vez ya es una disminución abrupta. Porque en los gases tienen esa cualidad y es que se expanden muy fácilmente. Ojo, entonces, disminución leve, disminución significativa, disminución abrupta de la densidad. ¿Vale? El volumen sigue Es, aumentando también. el volumen sigue aumentando porque la densidad está disminuyendo. Eso es, señoras y señores, el estado 5. Ha aumentado la temperatura. Conforme se transfiere más calor, la temperatura del vapor esta vez sí empieza a aumentar. A este estado se le conoce como un estado de vapor sobrecalentado. El estado sobrecalentado se define como el estado en el cual el vapor no está a punto de cambiar de fase. ¿Vale? Vale. Perfecto. Entonces, señoras y señores, hemos definido 5 estados de la materia, en donde normalmente hemos conocido 2, que es el estado líquido y el estado gaseoso. Hemos definido las situaciones en las cuales se presentan y cómo se denominan y las definiciones de cada uno de estos. ¿Correcto? Los 5 estados que es por las que pasa una sustancia pura para cambiar de un estado líquido a un estado gaseoso, pasando desde el líquido comprimido hasta vapor sobrecalentado.
¿Listo? Ahora bien, estos 5 estados, recordemos que las propiedades sirven para definir un estado, ¿cierto? Es decir, que cada estado o cada situación de estas en las que se presente, vamos a poderlas definir a través de unas determinadas propiedades, ¿cierto? Estas propiedades se encuentran tabuladas y van a depender de las sustancias. Es decir, no son aunque estén en exactamente el mismo estado, no es lo mismo, por ejemplo, tener esta situación para el aire o tener esta situación para el agua, porque tienen propiedades completamente diferentes. Es decir, que van a tener requerimientos energéticos completamente diferentes. Para poder hablar de esto o para poder explicar esto, necesitamos trabajar con una cosa que se llaman las tablas termodinámicas. Las tablas termodinámicas, señoras y señores, las van a encontrar, se los digo desde ya para que los tengan, traten de tenerlo para la próxima clase, la van a encontrar en el apéndice del libro de termodinámica que les dejé en Cinti, que es el Sanger, la 8ª edición. Hay 2 apéndices, un apéndice en sistema inglés y un apéndice en sistema internacional. Aquí vamos a trabajar mayoritariamente con el sistema internacional. De tal forma de que les voy a pedir que para la próxima clase tengan a la mano el apéndice 1 del libro de termodinámica de Sanger. Preferiblemente, imprímanlo, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque si lo van a tener en versión digital para hacer las consultas de la información, porque eso lo vamos a tener que utilizar de aquí, básicamente eso lo vamos a utilizar de aquí hasta el final del curso, ¿cierto? De aquí hasta el final del curso, imagínense. Entonces, yo les recomiendo que lo impriman porque va a ser manejo de mucha información y al tratar de hacerlo de manera virtual, si quieren hacerlo virtual no hay ningún problema, no se lo estoy exigiendo, pero es preferible que lo tengan en físico, lo anillen, lo espasten y tengan su propio librito de tablas termodinámicas para que puedan hacer la consulta más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé por qué se los digo, se van a pegar tremendas embolotadas si lo tienen en digital y están aprendiendo apenas a averiguar en esas tablas. Entonces, próxima clase, todos, básicamente el que la próxima clase no tenga a la mano las tablas no viene a hacer nada para acá. Mejor dicho, si usted no tiene las tablas a la mano, ya sea en digital o en físico, preferiblemente en físico, mejor ni siquiera entre, porque no va a venir a hacer nada. ¿Correcto? Listo, profe. Perfecto. Dejando ese paréntesis ahí en esa situación, para que lo tengan en cuenta, apéndice 1, libro de Sanger, vamos a continuar. ¿Qué horas son? Ya estamos a punto de terminar, no se preocupen. Entonces, yo les hago una pregunta basado en lo anterior. ¿El agua hierve a 100 grados centígrados o ebulle a 100 grados centígrados? Ebulle, bro. Bueno, no, por eso. Hierve o ebulle, no estoy diciendo que sea esa la palabra. ¿El agua hierve a 100 grados centígrados? No, profe. En el preciso momento que llega siendo, sino Entonces, O sea, un poco de... ese es considerado, ¿cómo era? O sea, después de 100 un líquido poquito más, saturado. ahí sí comienza a hervir. de 100 un poquito más comienza a hervir. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Dale, sin miedo al éxito. Que cuando llega a los 100 grados centígrados, llega
al estado de líquido saturado y que está muy Bueno, a punto de listo. cambiar de fase. Entonces, Bueno, listo. No hierve, sino que comienza a hervir. No, profe, o sea, sí hierve, o sea, entre 82 grados y 100 grados hierve, aunque en 100 sea su punto de ebullición, pero Bueno, vamos a decir, entonces vamos a cambiar O la sea, palabra. El agua ebulle a 100 grados centígrados o a 100 grados Celsius. Profe, no depende de Desde los 100 grados centígrados empieza a evaporarse, profe. Depende, profe, Depende de qué. la presión, profe. de la atmósfera en la que se encuentra. Eso es lo que quería que me dijera. ¿Por qué quería que me dijeran eso? Porque básicamente esta pregunta está incompleta. La pregunta correcta sería: ¿el agua hierve o ebulle a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión? Si te hacen esa pregunta, tú inmediatamente di sí. Porque si esta pregunta te la hacen, el agua hierve o ebulle a 100 grados Celsius, tú debes hacer la siguiente contrapregunta. Depende. ¿A qué presión? Y es que recordemos de nuestro fantabuloso y hermoso postulado de estado. Para poder definir un estado se necesitan ¿qué? ¿Qué se necesita para poder? Presión y temperatura. No, presión y temperatura no. Para poder definir, eso no es lo que dice el postulado de estado. Para poder definir un estado, ¿qué se necesitan? Dos, ¿qué? Dos propiedades. Se necesitan dos propiedades intensivas e independientes. Es decir, que el solo hecho de decir que el agua hierve a 100 grados Celsius no es información suficiente, porque te tienen que decir la presión. ¿Por qué es esto? La temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. Si la presión no es constante, tampoco lo será la temperatura de ebullición. Entonces, gracias a eso aparecen dos términos supremamente importantes y me permito leerlos. A una determinada presión, es decir, a una presión constante, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación, porque es la temperatura a la cual se alcanza los estados de saturación de líquido saturado y vapor saturado. A una temperatura determinada, es decir, a una temperatura constante, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. ¿Listo? Es decir, que cuando yo tengo una atmósfera y 100 grados Celsius, estoy hablando de la temperatura y la presión ¿de qué? De saturación del agua. Correcto. Ojo, esta situación puede cambiar dependiendo de las condiciones en las que esté mi sistema. Por ejemplo, si yo tengo presiones de vacío, el agua puede hervir o puede ebullir a temperaturas mucho más bajas. Si tengo presiones manométricas más altas, a mayor presión, mayor va a ser la temperatura necesaria para el punto o alcanzar el punto de evaporación. Entonces, pues, si quieren, pueden hacer un experimento en sus casas, ¿cierto? Y es tomar una jeringa que sea de larga carrera, es decir, una jeringa larga, y llénenle
1 centímetro, 2 centímetros de agua, ¿cierto? Y sellen la parte de la boquilla por donde entra el fluido, de tal forma de que no entre nada de aire, no haya nada de aire dentro de la jeringa. Cuando hayan sellado, alen el émbolo, lo alan y se darán cuenta que va a ejercer una oposición a eso que ustedes están haciendo. Entonces, porque están generando vacío. Cuando ustedes empiecen a generar vacío, si observan detenidamente el agua, dependiendo de qué tanto vacío logren hacer, van a lograr apreciar unas burbujitas. Esas burbujitas no es que esté entrando aire, no señor. Esas burbujitas simplemente es que el agua, a la presión de vacío que ustedes acaban de hacer, está empezando a ebullir, está empezando a cambiar de fase. Por eso, señoras y señores, cuando ustedes hacen eso, muchas veces van a ver que la jeringa se empaña. Por eso esa jeringa se va a empañar, porque va a empezar a aparecer vapor. ¿Vale? Ok, pues. Les recomiendo que hagan ese ensayo si lo pueden hacer en sus casas. Yo recuerdo que de niño me gustaba hacerlo, pero no le echaba agua, bueno. Y lo que pasaba era que se devolvía con fuerza la cosita esa. Porque el émbolo. Sí, el émbolo se devolvía bastante fuerte, me acuerdo. Porque estabas haciendo presión de vacío. De vacío, claro. Ahora entiendo. Vale. Entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. Próxima clase, aparte de traer las tablas, tienen que hacer 3 consulticas. Primero, leer, bueno, 3 consultas no, van a leer para que la próxima clase empecemos a discutir de esto. Van a leer para que la próxima clase empecemos a discutir de esto. Acerca de los diagramas de propiedades para un proceso de cambio de fase. Van a leer acerca del punto crítico y van a investigar acerca del punto triple. Que a lo largo de lo que vayamos hablando de la clase, vamos a ir sacando esos temas para que haya discusión. Lo último que me repiten los principios. Diagrama de propiedades para un proceso de cambio de fase. Punto crítico y punto triple. Listo, pues. ¿Listo? Sí. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Yo les dije, la clase es